Bueno, chicos, vamos a seguir con los prácticos de columna, pero dado que columna es muy conceptual, vamos a ir lento. Vamos a ir lento y repitiendo conceptos que vimos en la teoría y que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Igual después vamos a ver cuándo ubicamos estratégicamente alguna clase de consultas, pero ya cuando ustedes hayan estudiado el tema, ahí vamos a tener preguntas interesantes, ¿no es cierto? Este, bueno, ¿están viendo la pantalla, chicos? Sí, Ger. Bueno, vamos a dimensionar una columna de borde, con una carga última ya de 600 kilonewton, 60 toneladas para la vieja escuela, un hormigón H30, indesplazable el edificio, y con una columna de 20 por 30, donde tramo superior o tramo inferior tienen la misma dimensión. Eso lo hacemos un poquito para simplificar el cálculo también, pero pueden ser distintas, ¿no es cierto? El tramo superior puede ser de una dimensión menor, puede ser, por ejemplo, de 20 por 25, y, por ejemplo, la del tramo inferior puede llegar a ser de 20 por 35, pero no cambia demasiado. Acá vemos una planta de estructura, donde vemos la columna de borde, ¿sí? Vemos en qué dirección tiene los 20 y en qué dirección tiene los 30. Por ahí uno, el primer análisis que puede decir, sí, es lógico, porque yo le voy a dar los 30 centímetros en el sentido que tengo la viga que me transmite momento. Pero no siempre podemos hacer esto, porque a veces por razones arquitectónicas, el arquitecto nos pide al revés, que la columna esté colocada al revés. O sea, 30 centímetros en la dirección del eje Y y los 20 restantes en la dirección del eje X. Y bueno, llevará mayor armadura, pero bueno, pero si es por una cuestión arquitectónica, bienvenido sea. Eh, Generalmente en los edificios de viviendas, hasta que tanto las columnas no tengan dimensiones muy importantes, se busca que alguna de las dimensiones no supere mucho los 20 centímetros para poder disimularla en alguna pared, etc. Pero bueno, llegado el momento ya obviamente eso es imposible y necesitamos también generar alguna mocheta que, bueno, tendrá que quedar en el mejor lugar posible, ¿no? Entonces, acá el primer análisis que vamos a hacer es que cuando analicemos en la dirección X, la dimensión que vamos a elevar al cubo para la determinación de la inercia es 30. Y cuando analicemos en la dirección Y, será 20. Eso lo tienen que tener muy claro porque justamente es donde rápidamente, cuando estamos corrigiendo un parcial en un examen, vemos si entienden cómo se verifica en la dirección X y en la dirección Y. En la dirección X tiene una viga de 20 por 45 con una carga última de 60 kN sobre metro, y en la dirección Y no nos interesa la carga porque no van a transmitir momento esas vigas, entonces no necesitamos ese dato. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar analizando en el sentido X la columna de borde. Entonces, para determinar la inercia de la columna, tenemos el ancho por lo que sería la altura al cubo, que es 30 al cubo. Creo que ya eso lo tienen más o menos claro. Es el mismo caso de una viga. Yo generalmente cuando tengo una viga no dudo cuál es el ancho, cuál es el alto, pero obviamente que el alto es aquella dirección que se encuentra en el mismo plano que
el plano en el que actúa la carga o el momento. Entonces, a su vez la multiplicamos por 0,7, que es una reducción porque una vez que la estructura se encuentra bajo carga, los elementos se fisuran, ¿sí? Algunos más que otros. Por ejemplo, las vigas más que las columnas, por estar sometida con esfuerzo predominante de flexión. Entonces a las columnas las multiplicamos por 0,7 y a las vigas las vamos a multiplicar por 0,35. ¿Sí? O sea, solo un 35% de la sección consideramos que es la que interviene para la determinación de las rigideces que ahora, de nudo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, 20 por 45 al cubo sobre 12, el 35%. Y a partir de ahí sacamos los coeficientes phi sub A y phi sub B. ¿Sí? O sea, phi sub A sería este nudo acá. Acá podríamos haberle puesto la letra A y phi sub B el de abajo. Dado que la estructura es simétrica, o sea que las plantas son tipos, o sea, la viga de 20 por 45 es la misma en el nudo A, en el nudo B que concurre, y en este caso particular, que también tanto al nudo A concurren dos columnas iguales o al nudo B dos columnas iguales, puedo hacer esta sumatoria. O sea, al nudo A concurren dos columnas, una superior y una inferior, ¿sí? Por eso es 2 por. ¿Estamos? Las luces son 3,50 metros. Acá no se coloca la longitud no arriostrada, sino se coloca la luz de eje a eje, porque ya se tiene en cuenta la disminución de rigideces con estos coeficientes, etc. Y la sumatoria de vigas que concurren al nudo. Siempre haciendo en el dibujo, o sea, el esquema, en el plano que yo estoy analizando. O sea, en el plano que yo estoy analizando, en el plano X, concurre una sola viga, que es esta, que es la viga de 20 por 45. ¿Estamos? Como casos particulares, si este análisis hubiese sido la última planta del edificio, esta columna que viene de arriba no existiría y acá iría una sola columna. ¿Sí? Una sola columna. Ese sería el primer tramo de columna que ustedes van a tener que calcular del edificio. En el primer tramo, su nudo A va a concurrir una sola columna. ¿Sí? Perdón. Bueno, acá teníamos phi sub A, phi sub B. A ver, a ver si salimos. Vamos acá. Si vemos un phi sub A 2,0 y pico, con 2,0 y pico, da aproximadamente 0,85. Como yo les decía, no pierdan mucho tiempo. Si alguno pone 0,85, si otro pone 0,86, está todo bien igual. No tiene sentido demasiada precisión porque es un método muy aproximado. Yo por ahí dije, bueno, me pongo al lado de la seguridad, doy 0,86. 0,86, ¿por qué al lado de la seguridad? Porque me va a dar una longitud de pandeo una centésima más alta. ¿Estamos? Recuerden que K es el valor que voy a multiplicar por la longitud no arriostrada, por no soportada lateralmente. No soportada lateralmente es digamos, así lo expresa el reglamento. En alguna bibliografía habla de longitud no arriostrada. Y bueno, entonces, ¿cómo voy a determinar esa longitud no soportada? Restando, perdón, vamos de nuevo al modo presentación. Acá estamos. Donde a los 3,50 metros le restamos 2 medias vigas, o sea, 0,45 dividido 2 por 2, y me queda la longitud no soportada lateralmente, que es la longitud que existe entre el borde inferior de la viga superior
y el borde superior de la viga inferior. Con esto puedo calcular lambda, las del test, que ya habíamos visto que era 3,47, que venía a la raíz de 12, lo vimos en la teoría, por K, por LU, y dividió H. No sé si vale la pena otra vez que le repita que acá tiene que ir 30 y no 20. Está en el sentido X. En el sentido Y va a ser al revés. Esta del test nos da 30. El lambda límite, fíjense, esta es la fórmula lambda límite y vamos a adoptar una distribución de este tipo. M2, M1 y siendo M1 igual a menos M2 sobre 2. Ya lo vamos a explicar mejor a esto. Entonces, de esta forma, lambda límite da 40, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a menos 12 lo multiplico por menos 0,5, esto me da 6 y me da 40. Resulta que la norma no me deja tomar lambda límite mayor que 40. Entonces, ahora vamos a venir un ratito acá al pizarrón. Vamos a venir un ratito acá al pizarrón y vamos a ver que cuando yo tengo un edificio como este, al momento yo tenía un momento que valía Q por L cuadrado sobre 12 de la viga, determinaba un momento parásito que seguro era menor que ese Q por L cuadrado sobre 12, este momento, y a este momento lo iba a hacer entrar en equilibrio en este nudo. En este caso, como tengo una sola columna, este momento va a ser igual a este. En todos los pisos, yo voy a hacer lo mismo. Voy a determinar un momento de empotramiento, voy a determinar un momento parásito, y voy a determinar un momento aquí y un momento aquí. Entonces, lo que ustedes se preguntan, me preguntaba yo cuando era alumno y se preguntan ustedes, es, profesor, ¿por qué ignoro este momento? Este momento que está acá, lo voy a ignorar directamente. ¿Por qué? Porque vamos a venir trabajando de esta forma. Vamos a venir trabajando, determinando este momento, transmitimos la mitad abajo. Este momento y transmitimos la mitad abajo. Este momento y transmitimos la mitad abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros nos ponemos del lado de la seguridad. Porque los momentos, estos, son muy similares. Entonces, si yo tomo este momento igual a este momento, me va a dar un lambda límite más grande. Que fíjense que ustedes que la norma ya me está diciendo no te puedo permitir que tomes M1 igual a menos M2, con lo cual me daría un lambda límite de 46. Ni la norma me permite. La norma me dice, yo te permito doble curvatura, pero hasta este límite. Hasta este límite. Que es suponer que si esto es M1, esto es igual a M2 igual a menos M1 sobre 2. O sea, me da una doble curvatura, pero no perfecta. ¿Sí? No perfecta. Entonces, la otra pregunta me pueden hacer, pero ¿por qué yo vengo transmitiendo el momento de arriba para abajo? Y tomo este y desprecio este. ¿Por qué? ¿Por qué no hago al revés, por ejemplo? Y en realidad técnicamente yo podría hacer las dos verificaciones. Tomar este momento y transmitir la mitad abajo, calcular este tramo o ver cómo dan las solicitaciones y tomar este momento y transmitir la mitad arriba y adoptar el par que mayor solicitación me da.
No vale la pena, no vale la pena. Es un método aproximado. Lo que estoy transmitiendo es momentos parásitos. Y este método está, como son todas plantas tipos, porque este método se utiliza para plantas tipos, no cometo errores importantes. La idea es tener en cuenta algún tipo de momento para transmitirle a la columna, y este método es suficientemente conveniente, digamos así. Ahora, fíjense, yo le voy a mostrar un caso, por ejemplo, le voy a mostrar un caso donde esto no vale. Fíjense, vamos a suponer que ustedes tienen este edificio. Profe, disculpe. Sí. Hay algunos compañeros que están queriendo ingresar. Y bueno, chicos, no, yo no tengo a nadie acá como para ingresar. Acá a mí no me está pidiendo autorización nadie. Están los 34. Los 34. ¿Quién, por ejemplo, no puede ingresar? Profe, era por mí, pero ya pude ingresar ya. Bueno, chicos, tienen que ser más puntuales. Tienen que ser más puntuales, no por mí, ¿eh? Ahí hay otro que está. Porque cuando yo estoy presentando, no puedo hacer entrar a los alumnos. Entonces, o doy clase o admito alumnos. ¿Está? Entonces, traten de ser puntuales, porque si no, enganchan tarde una clase, y enganchar tarde una clase no está bueno. Bueno, entonces vamos a suponer que tengamos ahora un edificio de este tipo, donde yo acá tengo una columna, ¿sí? Una columna así. Pero vamos a suponer que esta es la planta baja. Y vamos a suponer que acá hay un garaje. Y que acá no puedo tener columna en este tramo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que yo decía, determinemos este momento, transmitamos la mitad abajo y hagámoslo así sucesivamente, y podemos despreciar la otra verificación doble, que es tomar el momento que se me generaba acá abajo en la distribución del nudo y mandar la mitad arriba, vale. Pero fíjense, ¿dónde no vale? Y no vale en este nudo. ¿Por qué? Porque en este nudo, si es que yo hiciera, voy a borrarlo, si no, no puedo, no fue feliz la idea de hacer un circulito. ¿Por qué? Porque como esta columna pega en esta viga, porque acá no puede haber columna, pueden ser 3 pisos o 10 o 20, esta viga que está acá tiene un momento altísimo, porque recibe la carga puntual del apeo. Entonces, este momento es muy grande. Entonces, este momento parásito va a ser muy grande comparado con el de una planta tipo. Entonces, en este caso, me conviene hacer la inversa. Para verificar este tramo, me conviene tomar este momento y transmitir la mitad arriba. Porque este momento va a ser muy superior a este momento que está acá, una vez distribuido en el nudo. Entonces, este sistema es para estructuras regulares. Cuando no tengo una estructura regular, tengo que analizar soluciones particulares. Por ejemplo, esto podría calcularse todo como un pórtico directamente. Calcularse todo como un pórtico y pensar en que esta columna sea articulada en este punto. Pero generalmente no se materializan columnas, no es bueno generar articulaciones de columnas, no es lo que se usa. Entonces, normalmente yo, de toda forma igual, aunque yo calcule esto como porticado, a este tramo de columna le mando un momento parásito también de este elemento para esta columna que está acá arriba. ¿Está? Lo cual me va a dar una sección mayor. ¿Estamos? Pero por eso, este es un caso muy particular. Vamos al edificio.
vamos al edificio y vamos a cómo van a calcular ustedes. Cuando ustedes estén con un edificio como este, van a venir acá, van a, primero, para la determinación del lambda, cuando saquen los coeficientes phi para determinar las rigideces, a este nudo concurre una sola columna y una viga, obviamente, y cuando yo determine este momento, que lo vamos a ver ahora, el momento parásito se va a equilibrar solo con este. No como en un nudo intermedio, que es el caso que vamos a ver ahora, donde el momento parásito se equilibra con los dos momentos, el del que actúa en la cabeza de la columna inferior y la que actúa en el pie de la columna superior. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora en el ejercicio. Entonces, cuando arrancan el ejercicio, este momento igual a este. Transmiten la mitad, calculan. Hacen el análisis que vamos a ver ahora del nudo, ya lo vamos a ver. Si tienen alguna duda me preguntan. Y vamos a determinar este momento y este. Para calcular este tramo. De este transmito la mitad. Este directamente lo ignoro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo preferiría que miren un poquito el ejercicio, lo que vamos a ver ahora, el ejercicio numérico, pero no todo el ejercicio. La parte de la determinación del momento y me preguntan ahí si no entienden. Denme una oportunidad para ver si con el ejemplo numérico... Profe, yo tengo una preguntita para Sí. terminar de entender algo. Sí. Cuando dice que ignora ese momento, ¿se refiere a que ignora la transmisión hacia las otras columnas o a qué exactamente? No, sí, o sea, vos fíjate acá, vos fíjate acá, este equilibrio de nudo que hay, ¿sí? Este es el momento parásito que vamos a determinar nosotros, que es MR, que es el momento que le transmite la viga a las columnas, ¿sí? Ese momento, van a ver cómo se equilibra ahora, porque lo vamos a determinar, con un MS y un MI. Para calcular la columna de abajo, del tramo inferior, yo voy a usar MS y MS sobre 2. ¿Sí? Este MI yo lo ignoraría para calcular la columna de arriba. Ya calculé la columna de arriba en realidad. Yo la columna de arriba ya la calculé con el MS del nudo que está arriba, transmitiendo la mitad del momento abajo. La mitad por decreto, ¿sí? Porque no conozco la distribución exacta de momento. Esto es digamos, un método aproximado para mandar algo de momento a las columnas, que es un momento parásito, porque yo mi viga, yo la articulé en la columna. O sea, cuando ustedes calcularon las vigas en el edificio, la consideraron articulada en la columna. Entonces, no debería haber momento. Hay un momento que es un momento parásito, ¿sí? Entonces, fíjense, seguimos un poquito, avanzamos en el ejercicio y después volvemos para atrás. Entonces, el lambda límite, lo mismo. Me está diciendo, cuando me dice 40 máximo, me está diciendo, no te creo que vos me digas que tenés doble curvatura con el momento de arriba igual al de abajo. Porque eso da 46 y no te admito un lambda límite tan alto. Entonces, el reglamento lo que está haciendo es adoptando lo mismo que nosotros. Adoptamos este esquema. El momento de arriba y transmitimos la mitad abajo. Transmitimos una forma de decir. Es adoptar un diagrama de momento para poder calcular la curvatura. Porque el M1 no me sirve para nada, chicos. Yo voy a calcular el tramo de columna con el M2, no con el M1. El M1 es menor que el M2, entonces no me sirve. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, una transmisión que no es transmisión en realidad, es adoptar un diagrama de momentos para adoptar un diagrama de curvatura para tener un lambda límite. ¿Sí? Entonces, para poder determinar, ¿no es cierto?, cuánto valen estos momentos MI y MS, donde, como les decía, en realidad MI podría no calcularlo,
En este caso, C sub S y C sub I son iguales. ¿Por qué? Porque acá va la luz de la viga y la inercia de la viga. Esto en este caso es 1, no cambia. Pero si yo tuviera distintas dimensiones de columnas arriba y abajo, tendría un coeficiente C sub S que generalmente se le denomina C sub S porque tiene la inercia de la columna superior. ¿Sí? La inercia de la columna superior. Por eso se lo llama C sub I y C sub S. Y el C sub I tendría la inercia de la columna inferior y obviamente la altura, que es 3,5 en este caso. Lo usual a veces es que tengan la misma altura, pero pueden no tener la misma sección, o sea, la misma inercia. Por ahora vamos a admitir que los dos son iguales, 1, 0, 2. El momento de empotramiento, que es Q por L cuadrado sobre 12, Q era el dato del ejercicio, 60 kN sobre metro, me da un momento de empotramiento de 180 kN sobre metro. Para sacar el momento parásito MR, es ME por esto, donde lo único que ustedes pueden saber que este coeficiente que está acá, que es C sub S más C sub I dividido 1 más C sub S más C sub I, nunca puede dar más que 1. O sea, si a ustedes MR le da mayor que ME, no es porque se equivocaron con la calculadora, sino es porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. El momento MR, que creo que se adoptó el R de momento reducido, yo le llamo momento parásito, otros libros también lo llaman momento parásito, obviamente que tiene que ser menor que el momento de empotramiento. Y ese MR, digamos así, ¿qué tan cerca del ME va a estar? Y en función de las inercias de columnas y vigas, en una relación de columnas y vigas. Y esto va a ir cambiando piso a piso, porque la inercia de las vigas se mantiene, pero la inercia de las columnas no. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos rigideces de columna bastante importantes. ¿Por qué? Porque también afecta que si bien la viga tiene 45 centímetros, la multiplicamos por 0,35 y el otro tema es que la longitud de la viga juega en contra. O sea, cuanto más larga sea el elemento estructural, menor rigidez tiene. Entonces, este coeficiente se está dando alto porque tenemos una columna bastante importante en rigidez con respecto a la viga y bueno, y da un valor bastante alto de momento reducido. Este momento reducido tiene que ser equilibrado con MS y MI. O sea, tengo que sacar MS y MI. Fíjense que técnicamente, le digo para cuando les toque que las columnas tengan distinta sección, MS, que es el momento que actúa en la cabeza de la columna inferior, o sea, es el momento superior de la columna inferior, interviene C sub I. ¿Por qué? Porque C sub I es el coeficiente que tiene en cuenta la inercia de la columna inferior. O sea, no importa si yo le llamo SI, no importa si me confundí. Lo que ustedes tienen que saber es que para yo poder determinar, acá obviamente, al aplicar este coeficiente, esto va a hacer que MS más MI sea igual a MR, no hay vuelta que darle. O sea, si por ejemplo son distintos C sub I y C sub S, si uno da 40, el otro tiene que dar 80. Porque sí, porque esta fórmula obviamente va a hacer que eso suceda y porque este nudo está en equilibrio. Lo importante conceptualmente, antes que ustedes sepan si les llamo CS al superior, al inferior, a la cabeza, es que cuando ustedes quieren determinar este momento, tiene que entrar el coeficiente que tiene la inercia de la columna inferior o de la columna que ustedes están queriendo determinar el momento. O sea, en este caso sí, el momento que actúa en la columna inferior. Entonces el C sub I tiene que ser aquel coeficiente que tenga la inercia de la columna sobre la cual está actuando. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puede repetir, profe, por favor? Bueno, a ver si lo puedo explicar un poquito distinto. Estamos de acuerdo que el momento MR es un momento parásito. ¿Eso está bien?
Sí, profe. Sí, ¿Y que es un momento menor que el momento de empotramiento perfecto? sí, profe. Y es así. Y que yo había supuesto que la viga estaba articulada acá. Yo había supuesto que este momento era 0. Y sin embargo, le voy a aplicar 120 kilonewton por metro a la columna. No digo por las dudas, porque no es por las dudas. Es para, en parte, disminuir fisuraciones, para generar un grado de seguridad mayor. No sé, la explicación que le quieran dar. ¿Está? Entonces, este momento de 120, obviamente por equilibrio de nudo, tiene que ser absorbido por las dos columnas, la inferior y la superior. Está acá, está el equilibrio de nudo. En realidad este dibujito está mal porque no debería tener esta rayita a la izquierda. Esto está mal acá, ¿sí? Porque no hay viga ahí. Llega una sola viga de la derecha y dos columnas. Entonces, es obvio que así como está explicado esto, yo en un caso voy a calcular un momento con C sub I y otro momento con C sub S, suponiendo que C sub I y C sub S sean distintos. ¿Cuándo C sub I y C sub S serían distintos? Cuando la inercia de la columna, o por ejemplo, vamos a suponer que las dos columnas tienen 20 por 30, las dos que concurren al nudo, pero vamos a suponer que la altura de la columna es distinta. Una tiene 3,50 y otra tiene 4 metros. Entonces yo voy a tener que calcular los dos. No va a ser C sub S y C sub I. ¿Está? Ahora, cuando yo quiero calcular el momento aquí abajo, el MS, que es el momento en la cabeza o el momento superior de la columna inferior, siempre estamos hablando del nudo, del nudo que estamos analizando. Es obvio que el C sub I, el C genérico que va a entrar, es el que tiene que haberse sacado con la inercia de esa columna. Por decirlo de una forma más sencilla, con un valor numérico. Vamos a suponer que la columna de abajo sea más rígida que la de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una sección mayor o porque tiene una altura menor. O sea, algo que la haga más rígida. La columna de abajo que la columna de arriba. Si la columna, vamos a pensar en la inercia. Lo mismo pasaría con la altura, pero el mismo análisis. Vamos a suponer que la inercia de la columna inferior fuera más alta, ¿sí? Más alta, el coeficiente C de esa columna me daría más alto. Cuando yo, por ejemplo, me podría dar, no sé, vamos a suponer que estos sean 1 y 1 también, vamos a suponer que esta suma sea 2, bueno, uno me daría 1,40, ¿sí? Uno me daría 1,40 y el otro me daría 0,60. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que C sub I más C sub S valen 2. Estoy suponiendo, por dar un ejemplo numérico. Entonces, si un coeficiente es más alto que el otro, es porque va a tomar mayor parte de ese momento MR. O sea, la columna que tenga más rigidez va a tomar mayor parte del momento. Entonces, por eso es que es totalmente intuitivo que este coeficiente C, no importa si lo llamamos IS, pues yo podría llamarlos con S a los dos para no confundirme, este coeficiente que está acá es el que tiene la inercia de la columna sobre la cual yo quiero determinar qué momento está actuando, qué parte del MR está actuando. Más rígida la columna, más momento toma. Menos rígida la columna, menos momento toma. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Ahí sí. Gracias, profe. Bueno. Profe, ¿y esto se calcularía en X y en Y también? Tipo, Sí, eso ya lo vamos a ver ahora. No, o sea, no. En I no hay momento en I. Suponemos que no hay transmisión. Pero déjame que vamos por el X y ahora vemos el Y. Porque haced de cuenta que son dos ejercicios distintos que al final se unen. ¿Está? Entonces, sentido I. Ahí ya arranca el sentido I. La columna. 30 por 20 al cubo. Estoy siguiendo el ritmo al que yo corrijo los parciales y los exámenes a ustedes. Inercia de la viga, ahora tengo inercias de 20 por 30. ¿Sí? Cuando hago phi sub A y phi sub B, a ver si está hecho el esquema. No está hecho el esquemita.
Pero cuando yo hago la sumatoria de inercias, también en el sentido I, obviamente, por no estar en el último piso, concurren dos columnas. ¿Sí? Si estuviera en el último piso, en el nudo A concurrirían dos columnas. En el nudo B, no. Perdón, en el nudo A concurriría una columna, que estoy en la azotea. No tengo una columna que va para arriba. Se terminó el edificio. Pero en el nudo B, que es el que está abajo, sí, ya tengo la columna del último piso y la del anteúltimo piso. Entonces, sumatoria de las columnas, bastante sencillo. Sumatoria de las vigas. Las vigas que concurren en el sentido I. En el sentido I, las vigas que concurren, acá lo que podemos hacer es ir al diseño estructural. ¿Sí? En el sentido I, en la columna C1, concurren dos vigas. Fíjense que el próximo ejercicio que vamos a ver es una columna de esquina. En la columna de esquina, en el sentido X concurre una viga y en el sentido Y también concurre una sola viga. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, concurren dos vigas, calculo el phi sub A igual al phi sub B. ¿Sí? Entro al ábaco de Johnston y MacGregor y saco el coeficiente K 0,76. ¿Sí? Longitud no arriostrada o no soportada, 350 menos 0,30, 320. A ver, un segundito. Bueno, entonces, vamos a mirarlo en modo presentación. A ver. ¿El 0,3 que le resta ahí, profe, corresponde al ancho de la viga? ¿Cómo decís más fuerte? El 3.5 menos 0.3, el 0.3 corresponde al ancho de la viga. Al alto de la viga, sí. Dos la... medias vigas, por decirlo así. 3,50 metros es de eje a eje. Y para sacar la longitud no soportada, tenés que restarle dos medias vigas. Dos medias vigas es una viga, obvio. Bueno, entonces a partir de ahí, lambda 347 por K por LU. Y fíjense otra vez, ¿qué valor ponen acá? Entonces, ¿qué es B y qué es H? En una columna, yo no les puedo dar de dato cuánto vale B y cuánto vale H. Porque H vale una cosa en el sentido X y otra en el sentido Y. Entendiendo la fórmula, después yo si quiero lo puedo llamar B y H. El tema es que yo sepa que, no cómo lo llamo. Si yo quiero poner B acá, porque se me ocurrió poner B y pongo 0,20 acá, está bien. Lo que importa es que yo entienda qué valor viene acá. Porque cuando yo determino el radio de inercia, ¿no es cierto? Para determinar la fórmula, se me simplifican los anchos y me queda solo la altura. Bueno, y acá aplicamos un coeficiente, un concepto, no es concepto, un decreto. Quiero entiendan, que vean bien, de todas formas traten de no escribirlo por ahí. Pero el lambda límite 28 para columna interna. Habíamos dicho que cuando teníamos una indeterminación y lo que hacíamos era adoptar un lambda límite intermedio, donde si bien es curvatura simple, estamos adoptando una distribución de momentos donde un momento es igual a la mitad del otro, pero del mismo sentido, o sea, del mismo signo. Ustedes dirán, pero si no hay momento, y sí, justamente, es por encontrarle una explicación. Nuestra cátedra
en columna interna adopta lambda límite 28. ¿Sí? Otra puede decir, no, nosotros vamos a ser más conservadores y vamos a adoptar, esperen que no me acuerdo bien, todavía... Otra bibliografía podría decir, nosotros adoptamos 22. O sea, adoptamos que M1 es igual a M2 positivo, o sea, curvatura simple y encima con el mismo momento arriba y abajo, y esto me da el lambda límite 22. Ahora, el lambda límite es importante. ¿Por qué es importante? Porque, sobre todo conceptualmente, sobre todo para un examen es importante. Porque nosotros le vamos a preguntar cuándo una columna es corta y cuándo una columna es esbelta. Y ustedes nos van a decir si lambda menor que lambda límite es corta y si lambda mayor que lambda límite es esbelta. Y también con ese criterio ustedes podrían decir, bueno, profe, entonces es muy importante. Sí, sí hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, eso se lo expliqué la vez pasada. Fíjense en este caso. Lambda da 42. Si yo adopto 22 o 28, el cálculo va a ser exactamente el mismo. No cambia nada. Es esbelta. Rara vez que yo adopte 22 o 28 va a ser que la columna la calcule como corta o como esbelta. Pero vamos a suponer que sí. Profesor, el lambda da 25. Y resulta que como da 25 y la cátedra de la UNE dice que el lambda límite es 28, a mí me da corta. En cambio, la UBA adopta, qué sé yo, en los prácticos la UBA toma el lambda límite 22 y cuando calculo como 25, me da lambda 25, es esbelta. Entonces, es un desastre esto. No, no es un desastre, porque si el lambda es 25, lo que estamos de acuerdo todos nosotros y la UBA es que es muy poco esbelta. Si es muy poco esbelta, hasta puede ser que adopten el método de amplificación y le dé menor que 1. ¿Sí? O sea, que directamente no puedan ni amplificar. Lo que sí está bueno es que por ahí está el momento mínimo, para determinar un momento mínimo que se determina en columnas esbeltas, etc. Pero resumiendo, si ustedes están, no sé, calculando una columna de un puente y ustedes quieren ponerse, no sé, recontra al lado de la seguridad, listo, adopten el lambda límite menor y cuando le dé 25 a la columna, calcúlenla como esbelta. Cuando ustedes la calculan como esbelta, están teniendo en cuenta algún efecto de segundo orden. A lo sumo le va a dar bajísimo y listo, no pasa nada. ¿Me explico? O sea, no es que lambda límite es no sé, un abismo, un precipicio. Obviamente que hay que entender o sea, qué concepto tiene, ¿no es cierto? Que tiene en cuenta la distribución de momentos, porque para que una pieza sea corta o esbelta, no solamente depende de la esbeltez, sino también depende de la distribución de momentos. Ahora, en una columna interna, nosotros estamos admitiendo, o sea, estamos suponiendo como hipótesis de cálculo que las vigas no transmiten momentos. Entonces, los momentos, en teoría, son cero. Nunca hay cero momentos, nunca hay. Pero se permite hacer esa simplificación, se permite. Además, en mi esquema de cálculo, yo no supuse transmitir momentos a la columna, porque yo supuse que los momentos de la viga de uno y otro lado se equilibraban y que estaba apoyado sobre una cuchilla. O sea, yo no transmití momento a la columna. Pero en realidad, sobre todo si tengo luces un poco distintas, ahí hay una rotación, cuando hay una rotación hay un momento, etcétera, etcétera. Eso no imposibilita que en una estructura muy especial se puede calcular ese momento. Ustedes dicen, yo no quiero ignorarlo ese momento. Bueno, no es lo que para un edificio regular de vivienda o de oficina, podemos ignorar ese momento. Y como yo le digo, lambda límite 28 para columna interna. Decreto. Porque se produce en indeterminación, los momentos son cero. No hay otra explicación. Inclusive no sé si la van a ver en algún libro, porque los libros
parece ser que evitan dar ejemplos. Bueno, entonces, 42 mayor que lambda límite me da columna esbelta. Columna esbelta, tengo que verificar un momento mínimo. El momento mínimo, recuerden, que es 15 milímetros, o sea, es la carga PU multiplicado por una excentricidad. Esa excentricidad que yo voy a poner, esa excentricidad mínima que yo le voy a poner a la columna, por el solo hecho de ser esbelta, es 15 milímetros de arranque. O sea, menos de 15 milímetros no. Y en realidad, menos no de 200 por 0,03 que da 6. O sea, podemos decir que vamos a dar una excentricidad mínima de no menos de 21 milímetros. Porque 0,03 por 200 milímetros, que ves la columna tiene 20 en la dirección que estoy analizando, me da 6 milímetros. Entonces, como momento mínimo, 21 milímetros por una columna de 20 y para columnas de dimensiones superiores, un poco mayor. ¿Sí? Un 3% de la altura de la columna más 15 milímetros. ¿Sí? Bueno, como es columna esbelta, yo tengo que amplificar el momento. ¿Sí? Esta era la fórmula, 0,4. Habíamos visto un poco la razón de todas estas fórmulas en la teoría, pero bueno, son fórmulas que hay que tratar de no equivocarse nomás con las unidades y con la jerarquía de las operaciones. Módulo de elasticidad del hormigón, 4.700 a la raíz de 30. La inercia de la columna, que como yo le decía acá es la inercia bruta, por eso está la palabra G, como siempre, 0,20 al cubo, ¿sí? En metros a la cuarta, para que yo cuando determine el E sub I, trabaje con megapascales. Siempre hay que establecer una estrategia de unidades, porque si no puede ser un desastre, chicos. Entonces, megapascales y metros al cuadrado, a la cuarta, perdón, vamos a tener meganewton por metro cuadrado. Recuerden que beta D era un coeficiente que se determinaba haciendo un cociente entre las cargas que actúan durante la mayor parte de la vida útil de la estructura y la carga total de diseño. Habíamos visto que para edificios usuales puede andar entre 0,70 y 0,80, y al que no le convenza esa explicación, el día de mañana, estamos hablando cuando sea calculista, me imagino que no en un parcial porque no van a tener datos para hacerlo, se puede calcular las cargas que actúan durante la mayor parte de la vida útil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, obviamente todas las cargas permanentes actúan durante toda la vida útil, y de la sobrecarga hay que estimar un porcentaje. Y si ustedes me dicen qué porcentaje de la sobrecarga, y no sé, tendrán que estimarlo ustedes. Una cosa si es vivienda, otra si es oficina, otra si es un garaje, pero siempre se basa en adivinar, porque qué sé yo, si un garaje, por ejemplo, ¿cuántas horas al día tiene vehículos estacionados? Prácticamente todo el día. ¿En qué porcentaje de ocupación? Etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de suposiciones que hay que hacer, que a veces se hacen, a veces se puede hacer un número estimado, pero no vale la pena, porque esto también, otra vez, es un método simplificado, chicos, para amplificar un momento mínimo que sale por un decreto que realmente no actúa, sale por una cuestión de tener en cuenta excentricidades mínimas. Así que adoptan un valor entre 0,7 y 0,8, sobre todo en el parcial. Determinan la carga crítica de Euler, ¿sí? Que es pi cuadrado por E por I sobre K por LU. Acá sí viene LU de nuevo, o sea, la longitud no soportada. Sacan la carga crítica. El coeficiente CM. Otra vez, esto está totalmente relacionado con lambda límite. Lo que hay que tratar es de adoptar un criterio, digamos así. La cátedra, ese lambda límite que salió 28, salió de adoptar M1 sobre 2 igual a 0,5 positivo.
no negativo, como vimos en el sentido X, que es con momento de signo contrario. Un M1 y M2, uno a la mitad del otro, pero del mismo signo, o sea que actúan del mismo lado, lo cual es conservador, ¿sí? Muy conservador. Entonces, eso da 0,5 y eso me lleva a CM08. Si ustedes en el examen les toca, ustedes pueden poner columna interna, lambda límite 28, CM igual a 0,8 y listo. ¿Estamos? O sea, no hace falta que expliquen que M1 es la mitad de M2 porque no es real eso tampoco. ¿Estamos? O sea, una columna interna donde M1 y M2 son los momentos. Entonces, 0,8. Que un valor conservador, como les decía, fíjense que ya van a ver en una columna de borde, una columna, digamos, que tiene momentos, yo acá voy a poder tomar menos 0,5 y voy a poder tomar CM04, ¿sí? En una columna de borde, que se comporta como de borde en esa dirección, porque esta columna, chicos, en el sentido I se comporta como interna. Por definición le decimos columna de borde, pero la verificación en el sentido I es igual que una interna. ¿Está? Bueno, a partir de ahí puedo conocer el delta, donde tengo ya todos los datos, o sea, tengo CM, tengo PU y tengo la carga crítica, que también otra vez acá se introduce un coeficiente de seguridad que es la carga crítica, un 75% de la carga crítica. No te creo que la carga crítica sea 1,97, sí te creo que sea 1,97. Obviamente que, como primer dato, la carga PU tiene que ser menor que la carga crítica, ¿no? Porque si no es porque necesitan muchísima más sección de hormigón que la que realmente tienen, de hormigón o de acero. Entonces, es obvio que la carga crítica tiene que dar un valor superior a PU. O sea, imagínense, la carga P crítica es la carga ideal antes de que se produzca la inestabilidad de equilibrio, así que obviamente que tiene que ser mayor que la carga que yo tengo. Bueno, este da un coeficiente delta, 1,35. Habíamos dicho que este delta no puede ser muy, muy grande, porque si no el método no es válido. Recuerden, chicos, que lo que estamos viendo es todo un método para poder calcular a mano una estructura. El día de mañana, cuando lo calculen con un software, para determinar los efectos de segundo orden, el software va a usar métodos numéricos, no va a usar estos métodos aproximados. Porque ustedes lo que me pueden decir es, ¿qué pasa si delta da mayor que 1,4? Y si da un poco mayor se lo puede usar igual, y si da mucho mayor no. Y bueno, tienen que usar software. O sea, este reglamento está pensado para usar con software. Pero nosotros no podemos enseñar hormigón con software. ¿Me explico? Y es la forma en que ustedes vean el concepto y vean cómo funciona, cuáles son los factores que intervienen. Es la única forma. No les puedo decir por método numérico de la solicitación es tanto, porque no queda nada en el medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar mi momento mínimo en este caso, porque es el único que tengo. Porque si yo tuviera, ya vamos a ver, una columna donde tengo un momento y a su vez es esbelta y saco un momento mínimo, yo lo que veo es cuál de los dos es mayor, si el momento mínimo o el momento que actúa en mi columna, y a ese lo amplifico. Voy a amplificar el mayor momento que tenga en el tramo. Acá tengo uno solo, que es el momento mínimo, no tengo otro momento. Entonces, esto es uno de los errores que se comete, cuando uno, por ejemplo, yo estudié este ejercicio, y bueno, ¿y el profesor qué hizo? Y el profesor amplificó el momento mínimo. Entonces yo, sí, amplifiqué el momento mínimo porque no tenía otro momento para comparar. Si tengo otro momento, ya lo van a ver en el próximo ejercicio, que vamos a comparar primero cuál de los dos es mayor, y recién ahí lo vamos a amplificar. Ingeniero, Sí. ese delta en el ejercicio anterior usted había dicho que se podía usar hasta 2. ¿Consideramos hasta 2 en cualquier ejercicio?
Sí, por eso le digo, algunos libros dicen hasta 1,4. Otro criterio podría ser hasta 2. Pero en realidad, si da mayor que 2, no hay mucha solución. O sea, ¿me explico o no? Sí. Una solución que podrían tener ustedes es aumentar la sección de la columna para que no sea esbelta. Pero no está bien eso. Porque lo que nos está diciendo este coeficiente, si diera 2,5, es que el método no es aplicable, no que la columna no resiste. O sea, este método es aplicable cuando la columna tiene cierto grado de esbeltez no tan alto que me da amplificaciones no tan altas. Si no, no sirve este método aproximado. No que la columna va a estallar, no sirve el método. ¿Y cuál es la solución? Y la solución sería ir a un método numérico, que en la materia no la damos. Entonces, no se preocupen, por un lado no se preocupen que va a pasar en el parcial un examen, porque en el parcial va a dar, ¿sí? O de última, usted dice, el profesor me da 2,2 y el profesor le va a decir, bueno, aplicarlo igual, ¿está? Una cosa así. Pero con respecto a la vida real, digamos, a la consultoría, al cálculo de un edificio, y este método no se usa, chicos. ¿Estamos? O sea, este reglamento ya directamente es muy, muy, muy difícil aplicarlo en forma completa sin un software. Esa es la verdad, la milanesa. Bueno, entonces, como dijimos, este es un método de tanteo. Cuando voy a usar el método, voy a usar el método de la carga inversa. Entonces, necesito tantear, no tengo otra posibilidad con este método. Entonces tengo que adoptar una armadura, ¿sí? Obviamente la armadura que adopte tiene que ser mayor que la cuantía mínima y puede ser cualquier valor porque es un método de tanteo. No, hay algunos que, por ejemplo, predimensionan la compresión simple. Y bueno, pero una columna que en una dirección tiene momento, que en la otra es esbelta, pero predimensionar la compresión simple y no sé qué dato me va a dar. Entonces es un método por tanteo. Y bueno, de vuelta a lo mismo. Es una locura, sí, una locura. Pero en realidad uno viene con ciertos valores. ¿Por qué? Porque yo vengo con esa columna de arriba. Entonces yo sé más o menos, inclusive yo sé la carga que le estoy agregando. Entonces puedo hacer algún número rápido, ver en función de la carga que le agrego con respecto al tramo de arriba, qué más le tengo que poner. O sea, se pueden hacer números, pero para hacer esos números necesito venir calculando el edificio completo. No como este ejercicio con un tramo en la mitad de la nada. 4 hierro al 25, 3,3% de cuantía. Calculo compresión simple. 0,85 de la resistencia al hormigón, 620 por 30, 600 centímetros cuadrados, armadura 19,64, que es 4 por 4,91, ¿sí? 4 por 4,91 me da 19,64 centímetros cuadrados, por día a la menos 4, ¿por qué? Porque estos son megapascales, ¿sí? Y a esto me conviene pasarlo a metros, ¿sí? Para poder obtener meganewton. Entonces, los 420 megapascales de resistencia al acero por 19,64 centímetros cuadrados por día a la menos 4, me da. Y esto es lo que yo siempre le digo, háganlo porque está bueno. Los dos términos. Además, corren el riesgo de si están cometiendo error con la calculadora, porque hay unos paréntesis, porque hay un poco de notación científica, por ahí les salta el error, porque le da una estupidez, digamos, a alguno de los dos términos. Fíjense que acá tenemos que 1,48 meganewton, a compresión simple, 1,48 meganewton resiste el hormigón y 0,82 el acero, ¿sí?
Recuerden, por ejemplo, también que la carga crítica de Euler era 1,90 y pico, que obviamente tiene que ser menor que la carga de compresión simple también, porque la carga de Euler depende de las Beltès, entonces nunca puede ser mayor que 2,3. Bueno, y con esto vamos al diagrama de interacción, ¿sí? Entonces, fíjense, primero vamos a suponer que una de las excentricidades es 0 y la otra excentricidad, ¿cuánto vale la excentricidad? Y el momento dividido PU, lo que hablamos en la primera clase. Hablar de excentricidad es lo mismo que hablar de momento, son sinónimos. Entonces, el momento, que era, a ver, ¿de dónde viene este 006? A ver, acá está. Ahí está. A ver un poquito. ¿Qué está pasando acá? A ver. ¿Cómo me está fallando acá? Ah, perdón. Esto es, yo estaba pensando en el ejercicio simétrico. Esto no es simétrico. Estaba pensando en otro ejercicio, como el de columna interna. En este, la excentricidad según X es el momento según X, ¿sí? Perdón, estaba con la cabeza en otro lado. El momento según X, acá está, que es 60,4 kilonewton por metro, que es el M2 y es el momento mayor, porque el otro lo ignoro, y porque como me dio columna corta, no lo amplifiqué al momento, y como es columna corta, no saqué el momento mínimo, entonces en el sentido X, el momento que yo voy a usar para el dimensionado es 60,4. ¿Sí? Entonces volvemos de nuevo acá. Vamos a sacar para el método de la carga inversa. Suponemos que E sub I es igual a 0 y tomamos E sub X sobre H. Este es el momento, esta es la carga PU, que como siempre sacamos la excentricidad, y acá va 0,30, porque estoy analizando en el sentido X. Para poder entrar al diagrama de interacción, que voy a entrar al I13, que ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? Determino el gamma. El gamma, otra vez lo mismo. Acá tiene que ir 300, no puede ir 200, ¿sí? Y a 300 le resto 80, ¿por qué? 20 milímetros de recubrimiento, 8 milímetros de estribo y 12 milímetros al eje de la barra del 25. Esto me da 40 milímetros. 40 por 2 me da el gamma. Eso lo vamos a ver ahora en el diagrama de interacción, que es el gamma, ¿no? Esto me da 0,73. Adopto un gamma de 0,7 y con un ρ de cuantía de 3,3% determino este n. Fíjense, acuérdense de este valor, E sobre H 0,33, ¿sí? E sobre H 0,33 y vamos a ir al diagrama de interacción. Y 13, 0,33, ¿sí? 0,33 y cuando me intercepta, no, perdón, sí, 0,33 la excentricidad y la cuantía, ¿cuánto era? No, las dos cosas 0,33 no eran. A ver. La cuantía era 0033. Pero qué coincidencia, o sea, ¿sí era? Un ratito. Sí, 0030, acá está, es
Sí, qué coincidencia, sí, claro, es 0,33 la excentricidad y 0,033 la cuantía. Yo creí que estaba loco. ¿Está? Entonces vamos, y cuando 0,33, a ver si esto podemos... Ahí. 0,33 me puedo desplazar de esta forma hasta interceptar la curva de 0,03. ¿Les parece que por ahí 0,33 y 0,033? Por ahí estaríamos. Yo creo que el n debería dar 12. En la intersección de la recta de E sobre H con la curva de cuantía, determino el esfuerzo normal correspondiente reducido 12. ¿Fue 12 lo que dio? A ver. 12,5. 12,5 creo que pusieron. Bueno, está bien. Estaba agrandado ese día y como estaba dudando entre 12 y 13, tomé 12,5. Pero bueno, esos márgenes no hay problema. Fíjense acá, ¿qué es gamma? Entonces, no se tienen que acordar de memoria qué es gamma. Es de baricentro de armadura a baricentro de armadura de la cara opuesta. ¿Sí? 30 megapascales de hormigón. ¿Estamos? Este es el esfuerzo normal reducido. O sea, es phi por P sub n, que es la carga última, dividido B y H. Acá obviamente no hay ninguno de los dos que elevar al cuadrado porque no están elevados. Así que acá lo mismo. Acá no me doy cuenta si se equivocaron o no, porque va a 20 y va a 30. Entonces, a ver. Volvemos. No, se me fue la mano. Ahí. Ahí. Bueno, entonces 12,5 de esfuerzo normal reducido. Entonces, despejo, ¿sí? Y tengo que el PN, el esfuerzo normal, me da los 12,5, 0,20, 0,30 dividido 0,65, ¿sí? Porque estoy sacando la carga nominal por ahora. Por ahora necesito la nominal. Entonces, despejo de la formulita que tengo en el diagrama de interacción, donde dice que n reducido es Pn por 0 por phi dividido los dos anchos de la pieza. ¿Sí? Entonces, despejando de ahí, me da 1,15. Lo mismo hago para la otra dirección. Entonces, la otra dirección, supongo que la excentricidad es 0. La excentricidad, esta es la que yo hoy estaba buscando, no me acordaba que era 0,06, me acordaba que era 17. 0,017, siempre dividido 0,6, que es el PU. 0,20 acá, porque estoy analizando en la dirección I. El gamma es lo mismo, pero acá va 200. Entonces, cuando hago este coeficiente me da 0,6 y por ende tengo que cambiar de diagrama de interacción e irme al I12. Entonces, como ya lo hablamos en la clase pasada, profesor, ¿qué tan importante es que yo saque el gamma bien? Y bueno, yo cuando determino el gamma bien, estoy haciendo lo mismo que cuando ustedes hacían en una viga en determinar cuál era la distancia de la fibra comprimida al baricentro de la armadura de tracción. ¿Sí? Entonces, en una viga es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque una viga normalmente está predominantemente solicitada a flexión. En una columna no es tan importante como una viga. De todas formas, qué es importante o no depende de la magnitud del momento a la que esté sometida la columna. Si la columna está sometida a un momento muy importante, es muy importante la determinación del gamma, casi como en una viga. Entonces, acostúmbrense a sacarlo bien, normal, sin volverse loco. Fíjense que ahí me dio 0,73 y adopté 0,7. Está bien.
Con 0,7 estoy del lado de la seguridad, porque estoy adoptando menos brazo de palanca que el que realmente tengo, pero sin volverse loco, ¿está? Sin hacer interpolaciones. Alguno podría decir, no, profesor, saco para 0,7 gamma, entro al otro diagrama de interacción, saco para 0,8 e interpolo. No, no vale la pena tanta precisión, pero sí que lo tengan en cuenta, porque no sé por qué hay alguna, por ahí, como que, no sé, si viene algún ejercicio que como que gamma puede dar 0,90. No, nunca va a dar 0,90. Encima, en el reglamento anterior, este coeficiente salía entre la relación que había entre un borde y el diámetro y el otro borde. Entonces sería como sacar un, llámenle gamma prima, 200 menos 40 sobre 200. Pero, ustedes dirán, pero uno está bien, otro está mal. No. El tema es cómo se analizó, ¿no es cierto? ¿Cómo se hizo el diagrama? El diagrama se hizo de tal forma que ustedes elijan el diagrama que corresponda a cómo tienen colocada la armadura y con lo que le está pidiendo el diagrama que entren. Entonces, si al diagrama le pidiera, puede haber un diagrama de interacción donde le pide entrar con un gamma que es una sola vez la distancia esta, o sea, 200, está bien ese diagrama de interacción, mientras haya sido confeccionado teniendo en cuenta eso. ¿Está? Bueno, entonces, de la misma forma van a entrar al diagrama y van a ver que n da 18. 18 da 1,66. 1,66, puedo aplicar esta fórmula y decir que 1 sobre el P nominal es igual a 1 sobre PNI0 más 1 sobre PNX0 menos 1 sobre P0. Aplico esto y me da 1,04. ¿Qué dice esto? Que la carga nominal es 0,96 meganewton. Nominal. Pero el dato que yo tengo del ejercicio es la carga última. Entonces, a la carga nominal, para poder compararla con la carga última, la tengo que multiplicar por phi, por 0,65. ¿Sí? Y eso me da 0,62. Como 0,62 es mayor que 0,60, buenas condiciones. Bueno, si ustedes agarraran cualquier columna y les toca esto y adoptan una armadura, tienen una posibilidad en 100 que el ejercicio le dé como me dio a mí. O sea, que adopten una armadura que le verifique y que le verifique por un 3% de diferencia. ¿Por qué? Porque si PU es menor que ese 0,60, tengo que dar más sección de hormigón o más sección de armadura. Si es más sección de hormigón, van a tener que corregir todo. Si es más sección de armadura nomás, corrigen esta última diapositiva que está acá. Lo que pasa es que como yo ya estoy con una cuantía alta, no tengo mucho para aumentar en este caso, por ejemplo. Tengo solamente para aumentar hasta un 4%. Salvo que haga empalme desfasado, puedo ir un poquito más. Y si no, tengo que aumentar la sección de hormigón. Ahora, si P sub U da, por ejemplo, 1, y usted dirá, ¿está en buenas condiciones? Sí, está en buenísimas condiciones, pero estoy poniendo mucho más hormigón y acero del que necesito. Entonces, yo realmente debería iterar hasta que estos valores se acerquen lo máximo posible. Porque si da de menos, obviamente la pieza falla. Y si da de más, estoy sobredimensionando. ¿Alguna duda? Lo ideal sería que nos dé 0,6 entonces. Sí, eso sería lo perfecto. Claro. Pero yo creo que imposible. Porque si ustedes, por ejemplo, le bajan la armadura, le ponen 4 Fiel 20, porque las armaduras no las puedo manejar así tan finito. Entonces, busco una armadura que tiene que ser simétrica para columna, etcétera, y cuando ponga esa armadura menor, y lo más probable es que ya me dé mucho menor que 0,60. Entonces, es casi imposible ajustar. O sea, esto podemos decir que es lo más cercano a la perfección que existe.
así como dio el ejercicio. ¿Qué es Claro. lo que le pedimos en un parcial? Que nos digan, ¿verifica? ¿No verifica? ¿Y qué habría que hacer? Entonces, si no verifica, deberíamos aumentar la sección de armadura o la de acero. Chao, cualquiera, la que se le ocurra al calculista. Y si verifica en demasía, debería ajustarse también las secciones de hormigón y acero a efecto de no sobredimensionar. Y ahí termina el ejercicio. Pero nunca le hacemos hacer más de una iteración, por cuestiones de tiempo. ¿Está claro? Profe, Sí, profe. entonces si es menor a 0,60, habría que aumentar la sección del hormigón y también la armadura, obviamente. Sí, la sección de hormigón o de armadura. Si Perfecto. quisiéramos ahorrar trabajo, la armadura. Entonces no tenemos que cambiar todo desde el principio. Listo, gracias. Y si aumentamos la armadura, recién cambiamos acá esta última diapositiva, donde dice adopto 4 Fiel 25, adopto otra y listo. Pero si aumentando o achicando o lo que sea no sigue sin verificar, y tengo que modificar la sección de hormigón. Por eso, es un método iterativo, re poco práctico, no se usa, muy limitado, pero que entiende, que sirve para que ustedes vean cómo se comporta una columna a flexión oblicua. ¿Sí? Bueno, estamos. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué cuando analiza la centricidad en X, para el gamma usa 300 y en Y usa 200? Y por la misma razón de siempre, vos cuando analizás en X, la altura de la columna es 300. En todo entra 300. Entra acá y entra acá. Ah, son dimensiones. Está. Sí, ahí está. O sea, es la altura de la columna. Estamos. Gracias. ¿Sí? Bueno, para ver los estribos, 12 diámetros, 30 centímetros, o el lado menor 20, en este caso es 20, y como el hierro es del 25, necesito colocar hierro del 8. Un hierro del 8 cada 20. La otra disposición nunca es necesaria hacerla para los que no estuvieron en otras clases, 48 diámetros del estribo, porque siempre va a verificar. Está mal. Eso se respetó del otro reglamento, y como el otro reglamento tiene otra separación que no es 12 dB, sino 15, en el reglamento americano podría darse que el 48 estribo, en el nuestro no. Así que no es necesario. ¿Estamos, chicos? Bueno, la próxima columna vamos a ir un poco más rápido, porque tenemos que ir, me dijeron que sí o sí a las 7 tenemos que estar en el aula taller. Pero acá lo único que vamos a hacer es repetir conceptos que vimos en las otras dos columnas. Fíjense, columna de esquina, también 60 toneladas, H30 indesplazable, también 20 por 30, igual tramo superior e inferior. Calculo la inercia de columna, viga, coeficiente phi. Bueno, acá por ejemplo, bueno, en el sentido X no hay nada raro, es lo mismo. Por ejemplo, bueno, acá, perdón, cambia, a ver. Ah, no aparece todavía el... Sí, cambia la inercia de la viga, pero no sé por qué no me está apareciendo todavía el dibujito de la columna de esquina. Bueno, debe aparecer después. A ver. Sí, está mal ordenado. Ahí está. Entonces, en el sentido X, la viga es 20 por 50 y acá concurre una viga. En el sentido X, en columna de borde también concurría una viga. Acá no cambia casi nada. Los coeficientes phi son iguales porque dijimos que la columna de arriba es igual a la del medio y a la de abajo. Determinamos el K, la longitud no soportada, nada raro, lambda límite 40, la misma distribución de momento, columna de borde, que bueno, esto es columna de esquina, pero en el sentido X se comporta como una columna de borde.
Entonces, el lambda límite lo tomamos 40, no hace falta ni tener los valores de momento, porque ya sabemos que en una columna de borde vamos a adoptar que el momento, cualquiera sea él, que le transmita la viga a la columna, yo voy a transmitir la mitad abajo. Entonces ya sé que en una columna de borde el lambda límite vale 40. Acá está, bueno, ahí apareció. Bueno, entonces, determino el CS, el sub I, nada raro, todo igual. Momento de empotramiento, en este momento el Q es, en esta viga el Q es 50, L cuadrado es 6 al cuadrado. Los coeficientes CS, C sub I, tampoco no hay nada raro, ¿sí? Está la luz de la viga, la altura de la columna, la inercia de la columna, la inercia de la viga. Cuando saco, o sea, el MR, fíjense acá, por ejemplo, porcentualmente da menor, de los 150, 90 va a la columna, a las columnas, y como lo sé, esto también es otra cosa. Siempre que C sub I sea igual a C sub S, obviamente que el momento que actúa en la columna va a ser la mitad de MR. O sea, MR va a ir la mitad para arriba, la mitad para abajo. Esto no es transmisión, no tiene nada que ver, ¿eh? Es el equilibrio del nudito que vimos el otro día, que vimos recién. De los 90, 45 se lo banca la columna, el pie de la columna superior, y 45 se lo banca la cabeza de la columna inferior. Y de esos 45, a su vez, yo supongo, adopto como distribución de momento, que menos 45 sobre 2 va para abajo. De todas formas, esto también es simbólico porque a este momento no lo uso, no, solamente lo tengo en cuenta para determinar el lambda límite. Y, bueno, perdón, y lambda, ¿no es cierto? 28,5, acá está faltando algo, ¿eh? Acá está faltando escribir que lambda es menor que lambda límite, columna corta. Faltó escribir acá eso, eso habría que escribirlo, ¿sí? Lambda menor que lambda límite, columna corta. Entonces ahí termina. El momento con que yo voy a dimensionar en el sentido X es 45. No saco momento mínimo, no amplifico momento. Sentido Y, ¿qué pasa? Ahora la longitud, la altura del cubo es 20. La viga, bueno, vemos cuál es la sección de viga, también es 20 por 30 la sección de la viga. Perdón, en el sentido Y, vamos de nuevo, acá está, sentido Y, viga 20 por 30. ¿Qué hay que prestar atención acá? Fíjense que cambia un poquito. La sumatoria de vigas que concurren en el sentido Y, en el ejercicio anterior eran 2, acá es 1. Porque una columna de esquina, o sea, en los dos sentidos solamente concurre una viga. Eso no tienen que aprenderlo de memoria. ¿Está? Lo importante es que ustedes, cada vez que analizan un sentido, tienen que tener el esquema de qué columnas y vigas llegan en ese sentido. Porque algunos arman una mezcolanza y dicen, no sé, al nudo llegan 2 vigas. No, llega una viga en el sentido X y una viga en el sentido Y. A efecto de analizar la columna. Después a un obrero ustedes no le pueden explicar eso. A la columna llega 2 vigas. Y no le van a decir, pero una en el sentido X y una en el sentido Y. Sí, a la columna llegan 2 vigas en realidad. Pero yo analizo por sentido. Y para el sentido, la columna que viene en el otro sentido no genera ningún tipo de arrastramiento. La columna que interviene en la absorción del momento y en el estudio de segundo orden, etcétera, es la viga que llega en esa dirección. La que llega en la otra dirección, no. Simplemente colabora a arrastrar el conjunto, pero no genera rigidez. Bueno, entonces determino el K, lambda 48 mayor que 40. ¿Sí? Determino el momento columna esbelta. Lambda mayor. Y acá de nuevo lo mismo. Si estoy en un parcial, me ponen lambda 48 mayor que lambda límite igual a 40.
eso significa que es columna corta. No significa que ustedes de apurado vieron mal el signo. El signo este no importa, porque ustedes no pueden comparar con el libro a ver para qué lado apunta el signo, porque a veces el lambda límite está a la izquierda en el libro. Entonces, ustedes conceptualmente tienen que saber que si lambda es mayor que lambda límite, no importa el signito este para qué lado apunte y cómo estaba en el libro. Lo que importa es que si lambda es mayor que lambda límite es esbelta. Y voy a tener que amplificar momento y voy a tener que verificar el momento mínimo. ¿Está? No comparo para qué lado va la flechita. ¿Estamos? Bueno, entonces, momento de empotramiento de la viga, Q por L cuadrado sobre 12, C sub S y C sub I, no hay nada nuevo acá. Siempre en el sentido I. Siempre en el sentido I, el análisis, obviamente. Bueno, calculo el MR. Fíjense que en este caso, de los 33 kN por metro, 23 son de momento parásito. De esos 23, porque son simétricas, son iguales las dos columnas, 11 la de arriba y 11 la de abajo. Y de los 11 de la columna que estoy analizando, considero la mitad para abajo como una forma de refrescar por qué el lambda límite fue 40. Pero, como la columna es esbelta, fíjense, acá ya hay un agregadito. Hasta ahora vimos columna interna, solamente columna interna esbelta. ¿Por qué? Porque la anterior la primera era interior, la que vimos la semana pasada era interna, y en un sentido era esbelta y en el otro no. ¿Sí? Pero no tenía momentos parásitos en ninguna dirección. La que vimos un rato tenía momento en una dirección y no era esbelta. ¿Sí? Y en la otra dirección no tenía momento, pero era esbelta. Ahora estamos viendo una pequeña diferencia. Una columna que tiene momento en una dirección y a su vez es esbelta también en esa dirección. Ahora, ustedes miran, pero esto es dificilísimo. No, no es dificilísimo, chicos. Si tienen el concepto es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes sacaron el momento. ¿Por qué? Porque ven que hay una viga, porque ven que se comporta como de borde, determinan el momento. A su vez, lambda es mayor que lambda límite. Y bueno, y hacen lo mismo que hacen para columnas esbeltas. Determinan un momento mínimo. Fíjense que acá ya vemos que el momento mínimo es un poquito mayor que el momento con el que yo iba a calcular mi columna, si no hubiese sido esbelta. Si no hubiese sido esbelta, yo hubiese calculado este sentido con 11,73. Como es esbelta, no. Como mínimo 12.600. Pero lo más probable es que me dé para amplificar el momento. Si me da para amplificar el momento, bueno, lo tendré que amplificar y va a ser un poco más. ¿Cuál de los momentos voy a amplificar? Y el mayor de los dos. Ahí está lo que hablamos, perdón, no sé por qué, ahí, 12,6 mayor que 11,73, adopto 12,6. Entonces, amplifico, como siempre, amplificar una cuestión de fórmula, lo único, guarda con la inercia, siempre cada vez que van a elevar uno de los lados al cubo de la columna, tienen que tener en la cabeza o tienen que revisar cuál es el lado que están verificando. Beta D adoptamos 0,75, calculamos E por I, carga crítica, C sub M, bueno, fíjense C sub M. C sub M. La distribución de momento que nosotros adoptamos hace que esto sea menos 0,5. Entonces tomo CM04. Al tomar CM04, fíjense que no es lo mismo acá poner 0,4 que 0,8. Se dan cuenta que si yo pusiera 0,8, delta me da el doble. O sea, la distribución de momentos es muy importante para todo, inclusive para amplificar momentos. Tal es así que en este caso, el delta me da menor que 1, lo cual puede dar perfectamente. ¿Sí? Eso me dice que no es necesario amplificar el momento en esta columna. ¿Sí? Entonces voy a dimensionar con este momento. ¿Estamos? ¿Qué podría haber pasado? Si me daba que había que amplificar, listo, lo amplifico. Tenía el de la otra dirección que ya vimos cuál era,
a este lo amplifico si lo tengo que amplificar y me voy al método de la carga inversa como siempre. Adopto 4 hierro al 16, saco la cuantía, la carga a compresión simple, nada raro. Siempre ver cuánto absorbe el hormigón, cuánto absorbe el acero, porque me gusta. Y entro en una dirección, ¿sí? Con el momento este, que debería ser 45, podemos ir a verlo, en el sentido X. Yo la verdad que no me acuerdo, así que vamos y lo miramos un ratito. Acá está, 45 kilonewton por metro, momento de dimensionamiento en el sentido X, y en el sentido Y habíamos dicho que era los 12,6. ¿Sí? Entonces, venimos al primero y 45, ojo con el 0,30 acá abajo, saco el gamma, como ya vieron que, como ustedes saben sacarlo en función de lo que vimos. Lo único que ustedes tendrían que saber si el recubrimiento es 2, 2,5, que son los dos recubrimientos más comunes. Y con la cuantía determino 11 y determino la carga nominal. En el otro sentido, acá está el 12,6, acá va 0,20, determino el gamma, que generalmente va a ser más chico, o sea, no es generalmente, siempre va a ser más chico, porque la distancia de la fibra externa al baricentro de la armadura es la misma, pero al cambiar, al ser más chico el lado de la columna, o la altura, si vamos al concepto, obviamente que el gamma va a dar más chico en este caso que en este. Es sentido común. Si yo, por ejemplo, no sé cuánto dan los valores y estoy corrigiendo un examen y veo que este le dio mayor que este, y yo sé que hay un error. Bueno, entonces determino la otra carga nominal, aplico la fórmula del método de la carga inversa, que esta, no sé, en el ejercicio anterior me olvidé mencionarlo, así como para columnas esbeltas el tema del método de amplificación tenía como intervalo el hecho de que ese delta no sea mayor que 1,4, este método también, el de la carga inversa, es válido siempre y cuando esta carga sea mayor que 0,10 de P sub 0. ¿Sí? Y ustedes miran, ¿qué pasa si no? Y bueno, si no, tampoco la podemos aplicar y no tenemos otro método disponible. Pero nuevamente lo mismo, normalmente esto lo hace un software que no usa este método, que es un método simplificado y que es posible ser usado para hacer cálculos así como lo que estamos haciendo prácticamente a mano, ¿no? Entonces, otra vez, 0,65 por 0,9, 0,59 y aproximadamente 0,60. Cuando uno recién empieza a calcular, ¿qué es lo que hace? Como no quiere dejar expresado así, a veces va y lee, cambia. Vieron que la lectura en el diagrama de interacción es por ahí subjetiva, o sea, pues no subjetiva, es aproximada. Entonces, uno por ahí no quiere poner 0,59 menor que 0,60, entonces toca uno de estos valores un poquito para que esto le termine dando. O sea, leo el diagrama de interacción como me conviene para que me dé. Estamos hablando cuando la diferencia es muy chica, chicos, obviamente, ¿no? Pero cuando uno tiene seguridad, no. Uno sabe que esto está dentro del margen y no hay problema. Como siempre digo, el margen siempre se habla de porcentajes. No se habla de unidades. 12 veces el diámetro de la barra, que es 16, 19,2, el lado 20. Adopto 4 hierro el 16, un phi el 6 cada 19. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo no entendí la parte en la que explicó por qué no era necesario amplificar el momento. Cuando saca el delta y demás. Porque el coeficiente da menor que 1. Es muy fácil. O sea, esto es un método para amplificar momento, no para reducirlo. Si yo al momento que tengo lo multiplico por 0,83, me da un momento menor que el que tengo, no.
Es un método para amplificar momento, no para reducir. Yo puedo amplificar si me da más que 1, si me da menor que 1, no. Estamos explico? súper. Sí, sí, sí. La verdad que yo no lo expliqué bien a eso, así que es buena la pregunta, es muy buena. O sea, Eso lo di era, por profe. supuesto, pero bueno, uno por ahí entiende algo y no se da cuenta. Pero por eso es un método para amplificar, no se puede reducir. O sea, si ustedes leen por ahí también la teoría, va a decir que el delta tiene que ser mayor o igual que 1. Dice, generalmente le dicen no se puede reducir. Le dice que delta tiene que ser mayor o igual que 1. Lo que le está diciendo es que es un método para amplificar, no para reducir. ¿Estamos, chicos? Profe, a mí Sí. no me quedó claro por qué en este caso, cuando calcula el coeficiente CM, resta el segundo término y en el ejercicio anterior lo suma. O sea, ¿cuál es la razón? El tema es el siguiente. Primero vamos a lo que realmente sabemos. O sea, no sabemos, a lo que realmente prácticamente todos estamos de acuerdo, que es que cuando yo tengo una columna de borde, yo voy a adoptar un momento así y voy a transmitir la mitad abajo. Esto realmente sucede y este momento, que lo llamo M2, no me acuerdo más, y este es M1 igual a menos M2 sobre 2. Este coeficiente da menos 0,5 cuando lo divido uno por otro, que es el caso que vimos recién, que da 0,8. Esto es usualmente aceptado, es así, la doble curvatura existe en un edificio aporticado, en las columnas de borde. No existe esto. Existe esto. O sea, cuando yo calculo un edificio como aporticado en general, existe este tipo de diagrama de momento, con momento de signo cambiado columna por columna, que probablemente no va a ser uno exactamente la mitad del otro, seguro que no, pero como estoy adoptando un método simplificado, con un momento parásito, etcétera, etcétera, adopto este método de Ladin, donde me permite hacer esto. En el caso de columna de borde es así, es el método de Ladin, es la fotocopia, o sea, yo inclusive uno de los PDF que la adjunté, que es la forma que forma parte de todo el sistema, que es distribuir el momento de acá, el momento parásito, absorber por las columnas, transmitir la mitad. Entonces, también por decreto, este momento vale la mitad del de arriba con signo cambiado. Eso en una columna de borde. En una columna interna, no hay una explicación de por qué tomamos más 0,5. No hay. Simplemente tomamos lambda límite 28. El lambda límite 28 es un lambda límite intermedio que podría significar un diagrama momento de este tipo. Siendo MU1 igual a M2 sobre 2. En una columna interna yo soy más conservador, no hay momento, no sé cuál es la distribución de momento. Entonces, para inventar una distribución de momento, adopto una distribución de momento más conservadora, o sea, más desfavorable, que es más o menos equivalente a esto. Pero en realidad, otra forma de explicarlo sería, la cátedra de hormigón toma, para columna interna, lambda límite 28 y CM igual a 0,8. ¿Por qué? Porque es un valor conservador. Esa podría ser otra explicación. Está, profe, perfecto. Gracias. O sea, está perfecto, pero yo entiendo, es así, es un decreto. Chicos, lo dejamos, estudien y vamos a hacer una buena clase de consulta cuando tengan el tema estudiado. Vayan a la clase de, no sé, tomen medio vaso de agua y vayan a la clase aula taller antes que me reten. Profe, una consultita rápida. Los El que se quiere ir diagramas, se puede ir. Sí, los te diagramas escucho, ¿dónde Eugenia. encuentro? Porque en el Moller encontré 5 nomás y estos que menciona usted, el
13 y el 12 en el Moller no los vi. ¿Dónde No, los no, podemos los diagramas de interacción, Eugenia, el Moller es un libro de teoría. El Moller te da 1, 2 o 5 o 10 diagramas de interacción como para que vos veas cómo son, cómo funcionan. Los diagramas de interacción son como 150, no sé cuánto, y está en el reglamento. Vos entrás por internet y tenés todos los diagramas de interacción todos. ¿Estamos? No tenés que usar el Moller para nada, o sea, acostumbrate a usar el reglamento para todo lo que es tablas, diagramas, etcétera. ¿Está? Porque ahí realmente está completo. Ahí está todo. Dale. Súper, súper. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, chicos, nos vemos para la consulta en el otro aula. Hasta luego. Hasta luego, profe. Vale, profe.